Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, nuevamente reflexiones musicales cristianas, compartiendo esta maravillosa palabra del Señor a cada una de nuestras vidas, porque nos alimentamos de ella, así como humanamente tomamos el alimento para fortalecer nuestro cuerpo. Buscamos de la palabra del Señor y nos alimentamos de ella para poder tener una vida espiritual que agrade al Señor. En el libro de en el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, el versículo 5, me quiero permitir leer esta pequeña porción de esa palabra, o sea, un solo versículo, y dice: y no pudo así hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Este versículo nos habla de algo que le sucedió a Jesús cuando llegó a su propia tierra, llegó con sus discípulos, con su trabajo de evangelizar y demostrar que Dios tenía o tiene poder, y en aquel momento hubo algo sucedió y no fue posible hacer milagros. Resulta que si leemos el contexto, las personas de aquel lugar lo conocían muy bien. Así que dudaron mucho del poder del Señor Jesús. Y se preguntaban entre ellos: ¿acaso este no es el hijo del carpintero José y de María y sus hermanos y hermanas? ¿Acaso de de dónde viene a hablarnos del poder de Dios, y lo conocemos y hemos jugado incluso aquí en el sector? En fin, esta fue la incredulidad que no permitió que en aquel lugar, en aquella aldea donde Jesús se crió, pues hubiera sucedido un milagro. Cuando hablamos de milagros, es algo que sucede que humanamente no puede ser. Y lo más común en nuestros días es el milagro de la vida, de la sanidad. Cuando el doctor o los médicos especialistas dicen: no se puede hacer nada con el paciente, llévenlo a su casa y denle estos calmantes mientras fallece. Entonces es cuando Dios obra, haciendo un milagro. Y cuando esto sucede es porque Dios tiene un plan para esa vida, para esa persona, ese ser. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, sucede el milagro, un dulce milagro, porque es algo de bendición, es algo muy grato recibir un milagro de parte de Dios. Y en ese caso, hay que servir al Señor, hay que retribuir ese milagro buscando de su presencia y siendo testimonio para otras personas que están alrededor. Sin embargo, en aquel momento, en la vida de Jesús y sus discípulos, sí hizo sanidades. Y ya una sanidad, pues sencillamente, por decir algo, un dolor de cabeza, pues sencillamente se toma un Mejoral, un acetaminofén, un algo así, y el dolor pasa. Pero si se ora por esa persona y Dios lo sana, pues le quita el dolor de cabeza, le quita el malestar. Lo que sucede que realmente pues puede haber sanidad también en algún medicamento. Entonces es diferente una sanidad a un milagro. El milagro los médicos no lo pueden realizar y ya se salió de las manos. El riñón no trabaja y bueno, existen los trasplantes. El hígado también tiene problemas, también se puede trasplantar, pero bueno, hay enfermedades como el cáncer, por decir algo, y ese pues no se pudo. Eso dicen los médicos, pero Dios obra y hay
el milagro. Así de sencillo. Jesús no pudo hacer milagros en aquel lugar por la incredulidad de las personas que allí habitaban. Nosotros esperamos un milagro, queremos una sanidad, pero tenemos que disponer nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón para recibir ese dulce milagro, esa experiencia con Dios que haga que cambie nuestra vida. El primer milagro que Dios ha hecho en algunos de nosotros es la conversión, la transformación de nuestro ser. Cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos en desobediencia y rebelión contra Dios, teníamos vicios y teníamos cierta manera de vivir que no agradaba a Dios. Y Dios hizo un milagro cambiando nuestras vidas. Hay personas que no pueden dejar ciertos vicios, ciertas tendencias en sus vidas y recurren aquí en Colombia hay algo que se llama Alcohólicos Anónimos para tratar a aquellas personas que no pueden dejar de tomar el licor, de emborracharse, de embriagarse. Entonces acuden a estas instituciones y les ayudan a sobrepasar este problema. Igual sucede con las adicciones a las drogas. Pero Dios, cuando cambia una vida, hace el milagro de quitar realmente ese problema, ese agobio, ¿sí? Esa molestia, digámoslo así, sin recurrir a instituciones. Dios hace el milagro de cambiar la adicción y de cambiar esa forma de vida que no agrada a Dios. Ese es el primer milagro, la conversión, cambiar nuestros viejos hábitos. Y de ahí en adelante Dios ayuda, Dios limpia, Dios moldea, Dios trabaja en nuestras vidas si nosotros lo permitimos. No sé si usted esté esperando un milagro de parte de Dios o simplemente una sanidad, pues porque algo tiene en su cuerpo y está esperando que Dios lo sane, y Dios lo puede hacer, y también puede hacer el milagro, ¿sí? de en su vida, que los médicos han dicho esto no se puede realizar, pero Dios sí lo puede realizar. Solamente humillémonos delante de la presencia de Dios, busquemos ese rostro divino y el milagro se hará, la sanidad se hará, Dios se manifestará en su cuerpo, en su vida, y todo cambiará para bien y además para la gloria de Dios. Busquemos ese milagro, busquemos esa perfección, busquemos esa sanidad que Dios puede obrar en nuestra vida. Dios te bendiga y hasta pronto. Dulce milagro, tú. Música divina, mi más dulce compañía. Todo aquello que he soñado en esta vida